No todos los comienzos son perfectos. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, solo para mostrarnos que la felicidad puede estar donde menos lo imaginamos. Entre puertas que parecían cerradas para siempre, 3 vidas se encuentran y descubren que la verdadera familia no se forma solo con la sangre, sino con decisiones y amor. Una historia sobre nuevos comienzos, lazos que se fortalecen y sueños que, aunque demorados, nunca dejan de florecer. El cielo sobre San Miguel de Allende se teñía de naranja y violeta, mientras Valeria Cruz apretaba el papel arrugado contra su pecho. La dirección garabateada a toda prisa, Hacienda Herrera, kilómetro 14, era su última esperanza, un salvavidas lanzado al mar, embravecido en que se había convertido su vida. A sus 26 años, Valeria nunca había imaginado encontrarse así, embarazada de 2 meses, abandonada por Ricardo y con apenas lo suficiente para sobrevivir unas semanas. Las palabras «te amaré siempre» se habían convertido en un eco amargo que se desvanecía con cada kilómetro que el autobús avanzaba por la carretera provincial. El vehículo se detuvo con un chirrido. «Hacienda Herrera», anunció el conductor sin emoción. Valeria descendió, ajustando nerviosamente su blazer gastado sobre la blusa blanca que había planchado esa mañana con esmero. La entrevista para el puesto de cuidadora era su única oportunidad, y ella lo sabía. Ante sus ojos se alzaba una imponente reja de hierro forjado, y más allá, una avenida flanqueada por jacarandás que conducía a una mansión de estilo colonial, majestuosa y silenciosa a la vez. Respiró hondo, intentando calmar los latidos descontrolados de su corazón. «¿Señorita Cruz?», preguntó una voz severa desde el intercomunicador junto a la reja. «Sí, tengo una entrevista para el puesto de cuidadora», respondió, esforzándose por sonar profesional a pesar del temblor en su voz. La reja se abrió con un zumbido eléctrico. Mientras avanzaba por el camino de grava, Valeria no pudo evitar recordar las semanas anteriores. La pequeña aventura con Esteban, un colega del hospital donde trabajaba como enfermera auxiliar. Luego Ricardo, con sus promesas grandilocuentes que se evaporaron al enterarse del embarazo. Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. Necesitaba enfocarse en el presente, en esta oportunidad. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Una mujer mayor, de rostro adusto y postura rígida, la recibió con una mirada evaluadora que pareció catalogar cada imperfección en su apariencia. Rosa Mendoza, ama de llaves, se presentó secamente. El señor Herrera la espera en el despacho. Los tacones de Valeria resonaban en el piso de mármol mientras seguía a Rosa a través de un vestíbulo decorado con antigüedades y retratos familiares. Se detuvo brevemente ante una fotografía. Una mujer hermosa junto a un hombre de rostro severo pero atractivo y un niño sonriente entre ambos. «Por aquí», indicó Rosa interrumpiendo su contemplación. El despacho olía a libros viejos y a madera pulida. De espaldas a la puerta, mirando por un ventanal hacia los jardines, estaba un hombre. Al volverse, Valeria reconoció el rostro del retrato, ahora marcado por líneas de preocupación y una barba perfectamente recortada que no lograba ocultar la tensión en su mandíbula. «Señorita Cruz, soy Sebastián Herrera», dijo con voz grave, extendiéndole la mano. El contacto fue breve, pero Valeria sintió algo indefinible en aquel apretón, firmeza mezclada con una inesperada calidez. «Siéntese, por favor», indicó él señalando un sillón de cuero. Mientras se acomodaba, Valeria notó que los ojos de Sebastián eran de un marrón profundo, ojos que parecían haber visto demasiado sufrimiento. A sus 40 años, emanaba una autoridad natural, aunque había algo más allí, escondido bajo capas de reserva. «Necesito a alguien que cuide de mi hijo, Diego», comenzó sin preámbulos. «Tiene 14 años y está en silla de ruedas desde el accidente. No busco solo una enfermera, sino alguien que lo ayude a retomar sus estudios, que le dé conversación, alguien que lo trate como a un adolescente normal». Valeria asintió sosteniéndole la mirada.
Entiendo, señor Herrera. Trabajé en pediatría durante 3 años. Sé cómo es importante la normalidad para cualquier paciente, especialmente para un adolescente. Sebastián la estudió durante un momento que pareció prolongarse eternamente. ¿Y su situación?, preguntó finalmente, con un gesto casi imperceptible hacia su vientre. Valeria se tensó. No había esperado que fuera tan evidente todavía, o quizás él era simplemente demasiado observador. Por un instante consideró mentir, pero algo en aquellos ojos la hizo optar por la verdad. «Estoy embarazada», admitió con voz firme. «De 2 meses. Pero le aseguro que eso no interferirá con mi trabajo, al menos durante mucho tiempo». Esperaba rechazo, quizás incluso desdén. En cambio, un destello indescifrable cruzó la mirada de Sebastián. «El puesto incluye alojamiento», dijo después de una pausa. «Tendrá su propia habitación en el ala este, cerca de Diego. Hay una clínica excelente a 20 minutos de aquí». Valeria parpadeó confundida. «¿Me está ofreciendo el trabajo?». Sebastián se levantó, dando por concluida la entrevista. «Rosa le mostrará sus habitaciones. Comienza mañana a primera hora». Mientras seguía nuevamente a Rosa por los pasillos de aquella mansión, que ahora sería su hogar, Valeria sintió una mezcla contradictoria de alivio y aprensión. No podía saberlo entonces, pero aquel breve encuentro, aquella decisión tomada en un despacho silencioso, acababa de cambiar el curso de 3 vidas para siempre. El amanecer en la hacienda Herrera llegaba con una claridad casi dolorosa. Valeria observaba desde su ventana cómo la luz bañaba gradualmente los jardines, meticulosamente cuidados, revelando un laberinto de setos, fuentes de cantera y un viejo caramanchao cubierto de bugambillas violetas al fondo de la propiedad. Su habitación era más grande que todo el apartamento que había dejado atrás. Con sus paredes color crema, muebles de madera oscura y una pequeña sala de estar junto a un ventanal, parecía excesiva para alguien acostumbrada a vivir con lo esencial. Pasó los dedos por las sábanas de algodón egipcio, sintiendo la extrañeza de este nuevo mundo en el que había entrado casi por accidente. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «El desayuno se sirve a las 7», anunció Rosa desde el umbral con la misma expresión grave del día anterior. «El joven Diego desayuna a las 8 en su habitación. El señor Herrera espera que usted lo acompañe». Valeria asintió, intentando descifrar si había desaprobación o solo eficiencia en aquella información transmitida con tanta sequedad. «Gracias, Rosa. Estaré lista». La mujer mayor hizo un gesto que podría haber sido un asentimiento y se giró para marcharse, pero se detuvo. «El chico no es fácil», dijo sin volverse completamente. «No desde el accidente, no desde que perdimos a la señora». Antes de que Valeria pudiera responder, Rosa ya había desaparecido por el pasillo, dejándola con una nueva pieza del rompecabezas que era la familia Herrera. A las 8 en punto, Valeria tocaba la puerta de la habitación de Diego, vestida con unos pantalones sencillos y una blusa holgada que disimulaba su apenas perceptible embarazo. «Adelante», respondió una voz adolescente, con ese tono particular que mezclaba aburrimiento y desafío. La habitación era un espacio amplio adaptado a las necesidades de Diego. Una cama baja, estanterías a la altura adecuada y un sofisticado escritorio con múltiples pantallas y consolas de videojuegos. En el centro, sentado en su silla de ruedas y con expresión imperturbable, estaba Diego Herrera. A sus 14 años, tenía los mismos ojos intensos de su padre, pero con un brillo más afilado, como si la vida lo hubiera obligado a madurar demasiado pronto. Su cabello negro, ligeramente largo y rebelde, contrastaba con la ordenada habitación. «Tú debes ser la nueva niñera», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «La número 5, si llevo bien la cuenta». Valeria colocó la bandeja del desayuno sobre la mesa junto a la ventana y le sostuvo la mirada. «Enfermera especializada y tutora temporal», corrigió con suavidad, sin rastro de ofensa. «Valeria Cruz. Y según mi información, soy la número 4, no la 5». Por un instante, algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro de Diego, antes de que volviera a su expresión de indiferencia calculada. «Como sea, no durarás mucho. El tiempo suficiente»,
respondió ella, acercando la silla a la mesa. Tu desayuno se enfría. Durante la siguiente hora, mientras Diego picoteaba desganadamente su desayuno, Valeria se familiarizó con su rutina y sus necesidades básicas. El chico respondía con monosílabos, intercalando ocasionalmente comentarios sarcásticos diseñados para incomodarla. Pero Valeria, templada en las salas de pediatría con adolescentes difíciles, mantenía una actitud serena que parecía desconcertar a Diego. ¿No vas a preguntarme por el accidente?, soltó finalmente, como quien lanza un desafío. Todos lo hacen, aunque fingen que no les importa. Valeria lo miró directamente mientras recogía los platos. Cuando quieras hablar de ello, te escucharé. Hasta entonces prefiero conocer al Diego de ahora, no solo su historia. El muchacho frunció el ceño, claramente descolocado por una respuesta que no se ajustaba al guión que esperaba. La mañana transcurrió en una inspección del territorio. Valeria conoció la rutina de fisioterapia de Diego, revisó el plan de estudios que seguía con tutores a distancia y comprobó los medicamentos y equipos necesarios para su atención. Todo estaba meticulosamente organizado, evidenciando el cuidado obsesivo que Sebastián Herrera había puesto en el bienestar de su hijo, aunque quizás faltaba algo esencial que ningún recurso material podía proporcionar. A media tarde, mientras ayudaba a Diego con unos ejercicios de estiramiento, la puerta se abrió sin previo aviso. Sebastián Herrera entró con paso firme, deteniéndose momentáneamente al ver a Valeria inclinada sobre su hijo, ayudándole a flexionar las piernas inmóviles. «Papá», saludó Diego con una sonrisa que, notó Valeria, era la primera genuina del día. La número 4 no lo hace mal del todo. Sebastián asintió levemente, sus ojos encontrándose brevemente con los de Valeria. «Me alegra oírlo», respondió, y había algo en su voz, una suavidad que contrastaba con su habitual tono formal. «¿Todo en orden, señorita Cruz?» «Todo perfecto, señor Herrera», contestó ella, incorporándose y alisándose la blusa en un gesto inconsciente. «Bien», dijo, y tras una pausa añadió, «cenaré con Diego esta noche. Me gustaría que nos acompañara para discutir su progreso». No era una pregunta, sino una declaración. Antes de que Valeria pudiera responder, Sebastián ya se había marchado, dejando tras de sí un silencio cargado de expectativas no expresadas. «No te hagas ilusiones», murmuró Diego, observándola con una perspicacia impropia de su edad. «Mi padre es así con todos. Cortés, pero distante. Es su forma de mantenerse a salvo». «¿A salvo de qué?», preguntó Valeria sin poder contenerse. Diego la miró como si la respuesta fuera obvia, de volver a importarle demasiado a alguien que podría desaparecer. Esa noche, mientras se preparaba para la cena, Valeria reflexionó sobre aquel comentario. La mansión Herrera, con toda su opulencia y perfección, estaba construida sobre cimientos de pérdida. Los amplios pasillos y las habitaciones impecables eran hermosos pero fríos, como si el dolor hubiera congelado el tiempo dentro de sus muros. Se miró al espejo, alisando su vestido sencillo, y por un instante pensó en el bebé que crecía dentro de ella. «También nosotros estamos solos», pensó. Pero mientras abandonaba su habitación para dirigirse al comedor, donde Diego y Sebastián la esperaban, Valeria sintió una extraña certeza. Quizás había encontrado el lugar donde debía estar, precisamente cuando más lo necesitaba. Las semanas en la hacienda Herrera adquirieron una rutina que Valeria comenzaba a encontrar reconfortante. Cada mañana, los primeros rayos del sol la despertaban junto al canto de los pájaros que anidaban en los árboles centenarios del jardín. Las náuseas matutinas habían disminuido, permitiéndole disfrutar de los desayunos que Rosa, aún distante pero menos arisca, preparaba con esmero. Diego seguía mostrándose sarcástico, pero Valeria había aprendido a detectar las grietas en su armadura. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando ella le leía, o cómo a veces se olvidaba de mantener su fachada de indiferencia cuando discutían sobre los libros de astronomía que tanto le fascinaban. «Tu problema es que eres demasiado optimista», le dijo una tarde Diego, mientras realizaban los ejercicios de rehabilitación en la terraza acristalada. «El mundo no es un lugar amable. Algunos de nosotros lo aprendimos por las malas». Valeria ajustó con cuidado la posición de su pierna izquierda antes de responder.
El optimismo no es ignorar el dolor, Diego. Es elegir no dejar que te defina por completo. El chico bufó, pero no replicó. En cambio, miró hacia el jardín donde, a lo lejos, su padre caminaba solo entre los rosales, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó con voz repentinamente pequeña. Valeria siguió su mirada. Jueves 15 de... Es el aniversario de la muerte de mi madre, interrumpió Diego. 3 años ya. Siempre camina solo en el jardín este día. Siempre los mismos rosales que ella plantó. La revelación quedó suspendida entre ellos, como una confesión demasiado pesada para el aire tranquilo de la tarde. Esa noche Valeria encontró a Sebastián en la biblioteca. No había sido su intención buscarlo, pero al pasar frente a la puerta entreabierta, lo vio sentado en un sillón de cuero, con un libro abierto que no parecía estar leyendo y un vaso de whisky intacto sobre la mesa. «Disculpe, no quería interrumpir», dijo, dispuesta a retirarse. «No interrumpe nada, señorita Cruz», respondió él mirándola por primera vez como si realmente la viera. «Solo recuerdos que se niegan a desvanecerse». Valeria entró con cautela, deteniéndose junto a un estante repleto de álbumes de fotografías. «Diego me contó qué día es hoy», comentó con suavidad. «Lo siento mucho». Sebastián asintió, un gesto mínimo que parecía costarle un esfuerzo inmenso. «Elena amaba esos rosales», dijo después de un largo silencio. «Los plantamos juntos cuando nos mudamos aquí. Decía que las flores necesitan paciencia, igual que el amor». Valeria no supo qué responder ante aquella confesión inesperada. En su lugar, su mirada se desvió hacia un álbum particularmente gastado. Sebastián siguió la dirección de sus ojos. «Los álbumes familiares», explicó. «Diego solía revisarlos constantemente después del accidente. Ahora ya no lo hace». Algo en su tono invitaba a preguntar más, y Valeria por primera vez se atrevió a cruzar la invisible línea que Sebastián mantenía con el mundo. «¿Qué sucedió?» «El accidente, quiero decir». La mandíbula de Sebastián se tensó, y por un momento Valeria temió haber ido demasiado lejos. Pero entonces él exhaló lentamente, como liberando una presión acumulada durante años. «Volvíamos de un torneo de natación. Diego había ganado su primera medalla nacional». Su voz se volvió distante, mecánica. «Un camión perdió el control en la curva. Elena murió al instante. Diego, su columna quedó dañada. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe sordo. Lo peor no fueron las heridas físicas», continuó con un hilo de voz. «Fue ver cómo la luz se apagaba en sus ojos día tras día. Un niño de 11 años que perdió a su madre y su futuro en un instante». Valeria se acercó sin pensarlo, sentándose en el brazo del sillón contiguo. «Pero no lo ha perdido todo, señor Herrera. Lo tiene a usted». Sebastián la miró con una intensidad que la hizo contener la respiración. «A veces me pregunto si eso es suficiente». Valeria sostuvo su mirada, incapaz de romper la conexión que inesperadamente se había formado entre ellos. «El amor nunca es insuficiente», dijo con convicción. «Diferente, quizás. Imperfecto, seguramente. Pero nunca insuficiente». Algo cambió en los ojos de Sebastián. Un destello de algo que podría haber sido esperanza, o quizás solo el reflejo de la lámpara sobre su iris oscuro. Cualquiera que fuese, se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Es tarde, señorita Cruz», dijo recuperando su habitual distancia. «Debería descansar». De regreso en su habitación, Valeria se detuvo frente al espejo, contemplando el ligero abultamiento de su vientre que comenzaba a ser más evidente bajo el camisón. Pensó en cómo la vida creaba patrones misteriosos. Ella, a punto de convertirse en madre sin tener familia. Y los Herrera, una familia incompleta, marcada por la ausencia. Aquella noche, mientras la hacienda dormía bajo el manto estrellado de San Miguel de Allende, algo sutil cambió en sus cimientos, tan imperceptible como una grieta en un muro que ha permanecido demasiado tiempo sin ser tocado por la luz. La biblioteca de la hacienda se convirtió en el refugio favorito de Valeria durante las tardes libres. Aquel espacio, con sus estanterías que alcanzaban el techo y el aroma a papel y madera, le ofrecía un consuelo que no sabía que necesitaba. Fue allí donde Rosa la encontró un domingo,
absorta en un libro sobre embarazo y maternidad. «El almuerzo está servido», anunció la mujer, deteniéndose un momento más de lo necesario. Valeria cerró el libro con cierta timidez. «Gracias, Rosa. Bajaré enseguida». La ama de llaves no se movió, sus ojos fijos en la portada del libro. «Mi hija también fue madre joven», dijo con una suavidad sorprendente. «Sola, como usted». Era la primera vez que Rosa compartía algo personal, un pequeño puente tendido hacia Valeria que ésta no dudó en cruzar. ¿Cómo lo superó? Una sonrisa fugaz suavizó el rostro habitualmente severo de Rosa. «Día a día. Y con ayuda», hizo una pausa. «El señor y la señora Herrera me contrataron cuando mi nieta era pequeña. Nos dieron una casa en la propiedad. Mi hija pudo estudiar mientras yo cuidaba de la niña». Valeria asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Son buenas personas», continuó Rosa ya en la puerta, «a pesar de todo lo que han sufrido. O quizás por eso mismo». Aquella tarde, mientras ayudaba a Diego con sus tareas de ciencias, Valeria notó algo diferente en él, una inquietud que se manifestaba en la forma en que tamborileaba los dedos sobre la mesa, en cómo evitaba su mirada. «¿Sucede algo?», preguntó finalmente. Diego pareció librar una batalla interna antes de responder. «¿Podrías salir un momento? Necesito ir al baño». Era una petición inusual. Normalmente, Diego usaba sin problemas el baño adaptado de su habitación, con las barras de apoyo que le permitían cierta independencia. «Por supuesto», respondió ella, desconcertada. «Estaré fuera si me necesitas». Valeria salió, cerrando la puerta tras de sí. Pasaron 5 minutos. 10. Comenzó a preocuparse. Estaba a punto de volver a entrar cuando escuchó un ruido sordo, seguido de una maldición ahogada. Abrió la puerta sin pensarlo, y lo que vio la dejó paralizada. Diego estaba en el suelo, a medio camino entre su silla de ruedas y la cama, con las piernas extendidas en un ángulo incómodo. Pero no era su caída lo que la impactó, sino lo que había estado intentando hacer. Había marcas de arrastre en la alfombra, evidencia de un esfuerzo desesperado por mover las piernas por sí mismo. «No me mires así», exclamó Diego, con la cara enrojecida por la vergüenza y el esfuerzo. «No quiero tu lástima». Valeria se arrodilló junto a él, manteniendo una distancia prudente. «No es lástima, Diego. Es admiración». El muchacho la miró con desconfianza. «A veces», comenzó con voz entrecortada, «a veces creo que siento algo. No mucho, apenas un hormigueo. Los médicos dicen que es imposible, que son solo sensaciones fantasma. Pero, ¿y si se equivocan?». Valeria contuvo el aliento. Como enfermera, sabía lo peligroso que era alimentar esperanzas falsas. Pero como persona que había visto lo inexplicable en las salas de hospital, también conocía el poder de la voluntad humana. «¿Has hablado con tu padre sobre esto?». Diego negó vigorosamente. «No quiero darle falsas esperanzas. Ya ha sufrido suficiente». Valeria le ayudó a volver a la silla con movimientos precisos, fruto de su entrenamiento. «Lo que hacías, esos ejercicios», dijo mientras lo acomodaba. «Hay técnicas mejor adaptadas que podrían ayudarte, si realmente hay alguna sensibilidad». Una chispa se encendió en los ojos del muchacho. «¿Me ayudarías? Sin decírselo a papá, al menos por ahora». Era una petición que contradecía su ética profesional, pero algo en la determinación de Diego la conmovió profundamente. «Con una condición», acordó finalmente. «Si notamos cualquier progreso real, por pequeño que sea, se lo diremos a tu padre y consultaremos a especialistas». «Trato hecho». Diego extendió su mano con una sonrisa genuina. «Trato hecho». Así comenzaron las sesiones secretas. Cada tarde, mientras Sebastián trabajaba en su despacho, Valeria guiaba a Diego a través de ejercicios específicos diseñados para estimular las terminaciones nerviosas de sus piernas. Era un trabajo agotador, a menudo frustrante, pero la determinación del muchacho no flaqueaba. Una semana después, mientras cenaban en el comedor principal, Sebastián comentó algo que hizo que Valeria casi se atragantara. «Diego parece diferente últimamente», dijo, mirándola por encima de su copa de vino. «Más animado. Sea lo que sea que esté haciendo con él, señorita Cruz, está funcionando». Valeria intercambió una mirada cómplice con Diego antes de responder.
Solo necesitaba que alguien creyera en él tanto como él mismo. Sebastián asintió lentamente, y por un instante Valeria creyó ver una sonrisa genuina dibujarse en sus labios. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde su ventana, Valeria pensó en cómo los pequeños actos de fe podían desencadenar milagros insospechados. Llevó una mano a su vientre, sintiendo el movimiento casi imperceptible del ser que crecía dentro de ella. Tal vez los milagros están a nuestro alrededor, pensó, solo esperando que creamos en ellos lo suficiente como para verlos. Los meses de junio y julio trajeron consigo un calor abrasador a San Miguel de Allende. Bajo el sol implacable, los jardines de la hacienda Herrera florecían con una intensidad casi febril, como si la naturaleza quisiera compensar con belleza el aire sofocante que hacía vibrar el horizonte. El embarazo de Valeria, ahora en su cuarto mes, se hacía cada vez más evidente. Su figura cambiante despertaba en Rosa un instinto protector que se manifestaba en platos especialmente preparados para la criatura, como ella decía, y en consejos sobre hierbas y remedios tradicionales que Valeria aceptaba con una sonrisa agradecida. Las sesiones secretas con Diego continuaban, y aunque los avances eran minúsculos, existían. Un dedo del pie que se movía apenas 1 milímetro, un espasmo que parecía responder a la voluntad más que al azar. Pequeñas victorias que ambos celebraban en silencio, acumulando esperanza como quien guarda tesoros. Aquella tarde de viernes, mientras Valeria ordenaba la habitación de Diego después de una sesión particularmente intensa, descubrió algo oculto bajo la cama, una carpeta llena de recortes sobre terapias experimentales, investigaciones sobre lesiones medulares y clínicas especializadas en tratamientos innovadores. La letra meticulosa de Diego había anotado observaciones en los márgenes, subrayando pasajes con diferentes colores según algún sistema que solo él comprendía. «Has estado investigando por tu cuenta», dijo Valeria cuando el chico regresó de su ducha. Diego se tensó visiblemente. «¿Vas a decírselo a papá?». Valeria negó con la cabeza sentándose en el borde de la cama. «Vamos a decírselo juntos, cuando sea el momento. Pero Diego, algunas de estas terapias son experimentales, costosas y sin garantías». El muchacho dirigió su silla hasta la ventana, contemplando el jardín donde, como era habitual a esa hora, su padre caminaba entre los rosales con las manos en los bolsillos. «Cada día que pasa se parece más a un fantasma», murmuró. «Cree que no lo noto, pero lo veo desvanecerse lentamente. Desde que mamá murió, es como si una parte de él también hubiera desaparecido». Valeria se acercó, colocando una mano sobre su hombro. «Tu padre es más fuerte de lo que crees». «No se trata de fuerza», replicó Diego con una madurez que le estrujó el corazón. «Se trata de esperanza. La ha perdido». Sus ojos, tan parecidos a los de Sebastián, se clavaron en los de ella con una intensidad desconcertante. «Pero desde que llegaste, a veces creo ver algo diferente en él, especialmente cuando te mira y cree que nadie lo nota». Valeria sintió un calor inesperado extenderse por sus mejillas. Había notado los cambios en Sebastián, conversaciones más largas durante las cenas, preguntas ocasionales sobre su embarazo, incluso alguna sonrisa fugaz compartida sobre algo que Diego había dicho. «Tu padre solo está preocupado por ti», respondió, intentando mantener el tono profesional. Diego sonrió, una sonrisa que mezclaba astucia y genuina esperanza. «Claro. Por eso preguntó a Rosa qué flores te gustan, para hablar de mí». Valeria se quedó sin palabras ante esta revelación. Afortunadamente, el sonido de la puerta principal abriéndose llegó hasta ellos, seguido por voces en el vestíbulo. «Debe ser Mauricio, el abogado», comentó Diego. «Viene cada mes para los asuntos legales de papá». Esa noche, durante la cena, Valeria notó que Sebastián parecía inusualmente pensativo. Diego se había retirado temprano, exhausto por los ejercicios, dejándolos solos en el amplio comedor donde el silencio amplificaba el más mínimo sonido. «Mi hijo la aprecia», dijo finalmente Sebastián rompiendo el silencio. «Y yo a él», respondió ella con sinceridad. «Es un chico extraordinario». Sebastián jugueteó con la copa de vino que apenas había tocado. «Mauricio, mi abogado, me ha estado ayudando a investigar algunas opciones». Hizo una pausa.
tratamientos experimentales para Diego en Suiza, clínicas especializadas. Valeria contuvo la respiración, pensando en la carpeta oculta de Diego. ¿Le ha hablado de ello? Todavía no, admitió. No quiero darle falsas esperanzas. La ironía de la situación casi la hizo sonreír. Padre e hijo, tan similares, protegiéndose mutuamente del dolor de la decepción. A veces la esperanza es tan necesaria como el aire, dijo con suavidad. Sebastián levantó la mirada y por primera vez desde que lo conocía, Valeria vio vulnerabilidad en aquellos ojos oscuros. Después de Elena, juré que nunca volvería a construir nada sobre esperanzas. Son demasiado frágiles. O quizás más fuertes de lo que creemos, respondió ella, llevando inconscientemente una mano a su vientre. Sebastián siguió el gesto con la mirada y algo cambió en su expresión. ¿Cómo se siente?, preguntó con una curiosidad que parecía sorprenderlo a él mismo. El embarazo. La pregunta la tomó desprevenida. Era la primera vez que él mostraba interés personal por su estado. Como un milagro, respondió con sencillez. Aterrador a veces, pero siempre un milagro. Una sonrisa genuina, la primera que ella veía, transformó el rostro de Sebastián suavizando las líneas de preocupación que normalmente lo dominaban. Eso solía decir Elena. Aquella noche, mientras la hacienda dormía bajo el cielo estrellado, Valeria permaneció despierta, contemplando el techo de su habitación. Pensó en Diego y sus pequeños avances, en Sebastián y su lucha silenciosa contra la desesperanza, en el bebé que crecía dentro de ella. Quizás, pensó mientras el sueño finalmente la vencía, estamos descubriendo juntos que los milagros no siempre llegan como los esperamos. El viejo caramanchao del jardín se había convertido en el refugio favorito de Valeria durante las tardes. Oculto entre bugambillas y madreselvas, ofrecía sombra y privacidad, un pequeño universo donde podía leer, descansar o simplemente sentir el movimiento cada vez más decidido del bebé en su interior. Fue allí donde Sebastián la encontró un domingo de agosto, dormitando con un libro sobre su vientre de 5 meses. Se detuvo a unos pasos, dudando si retirarse sin molestarla, pero ella abrió los ojos como si hubiera sentido su presencia. «Lo siento», se disculpó él. No quería interrumpir su descanso. Valeria se incorporó, alisando su vestido veraniego. «No me interrumpe, solo disfrutaba del aire fresco». Sebastián asintió, observando el libro con curiosidad. «Constelaciones del hemisferio sur», leyó el título. «Una lectura interesante para una tarde de verano». «Es para Diego», explicó ella. «Hemos estado estudiando astronomía. Le fascina especialmente el cielo austral, quizás porque nunca lo ha visto». Una expresión indescifrable cruzó el rostro de Sebastián. «Cuando tenía 7 años, lo llevamos a Chile», dijo con voz distante. «Elena tenía una conferencia en Santiago. Extendimos el viaje para mostrarle el desierto de Atacama y sus cielos». Nunca había visto a Diego tan emocionado como cuando observaba las estrellas a través de esos enormes telescopios. Se sentó junto a ella en el banco de madera, con la mirada perdida en los recuerdos. «Prometimos volver algún día», continuó, «hacer un viaje solo para ver las estrellas. Nunca cumplimos esa promesa». Valeria guardó silencio, respetando el peso de aquellas palabras no dichas, de las promesas interrumpidas por el destino. «Aún podría cumplirla», sugirió finalmente. Sebastián la miró como si hubiera olvidado momentáneamente su presencia. «¿Cómo?» «Diego está progresando», dijo ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hemos estado trabajando en ejercicios específicos. Hay cierta sensibilidad regresando a sus extremidades inferiores». Sebastián se tensó visiblemente. Los médicos dijeron que era imposible. «Los médicos a veces se equivocan», respondió con suavidad. «O quizás no tenían toda la información. La medicina avanza, y Diego tiene una voluntad extraordinaria». Le contó entonces sobre las sesiones secretas, los pequeños avances, la carpeta de investigaciones que el propio Diego había recopilado. Sebastián escuchaba con una intensidad casi dolorosa, como quien teme permitirse creer en algo demasiado precioso. «¿Por qué no me lo dijeron antes?», preguntó finalmente, sin acusación en su voz, solo una profunda perplejidad. Diego no quería darle falsas esperanzas,
respondió, repitiendo las palabras del muchacho. Y yo le prometí esperar hasta que hubiera algo concreto que mostrarle. Sebastián cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, brillaban con una emoción contenida que Valeria nunca había visto en él. «Muéstreme», dijo simplemente. Aquella tarde, en la habitación de Diego, Valeria guió los ejercicios con la precisión de quien ha repetido los mismos movimientos cientos de veces. Sebastián observaba en silencio desde un rincón, su rostro imperturbable, salvo por el casi imperceptible temblor de sus manos. Cuando el pie derecho de Diego se movió ligeramente, apenas 1 centímetro, pero indiscutiblemente un movimiento voluntario, Sebastián contuvo la respiración. Padre e hijo intercambiaron una mirada cargada de significado, de esperanzas apenas susurradas, de posibilidades que hasta entonces parecían vedadas. «Hay una clínica en Suiza», dijo Sebastián esa noche mientras cenaban los tres juntos. «Mauricio ha establecido contacto con ellos. Tienen un programa experimental para casos como el tuyo». Diego miró a Valeria con una mezcla de sorpresa y complicidad antes de volverse hacia su padre. «¿Cuándo podríamos ir?» «En octubre, si nos aceptan en el programa», respondió Sebastián. «Estaríamos allí varios meses». Un silencio cargado de implicaciones se instaló en el comedor. Valeria calculó mentalmente. Octubre, estaría en su 7º mes de embarazo para entonces. Como leyendo sus pensamientos, Sebastián añadió: «Me gustaría que nos acompañara, señorita Cruz, si su estado se lo permite, por supuesto. Diego la necesitará. Y yo también». La última parte fue apenas un murmullo, pero lo suficientemente audible para que el color subiera a las mejillas de Valeria. «Por supuesto», respondió con una voz que intentaba mantenerse profesional. «Estaré encantada de acompañarlos». Más tarde, mientras Sebastián trabajaba en su despacho, Diego y Valeria compartían un momento de complicidad en la terraza, observando las primeras estrellas aparecer en el cielo crepuscular. «¿Viste su cara?», preguntó Diego con una sonrisa. «Cuando moví el pie, parecía que iba a llorar». «Tu padre te ama profundamente», respondió ella, acomodando una manta sobre las piernas del muchacho. «Solo que a veces el dolor nos enseña a ocultar el amor, como si así pudiéramos protegerlo». Diego la miró con aquella perspicacia que siempre la sorprendía. «También te ama a ti, ¿sabes?», dijo con la franqueza descarnada de la adolescencia. «Lo veo en cómo te mira cuando cree que nadie lo nota». Valeria sintió un vuelco en el estómago que no tenía nada que ver con el bebé. «Diego, tu padre y yo tenemos una relación profesional. Él solo está agradecido por mi ayuda contigo». El muchacho puso los ojos en blanco con exasperación. «¿Los adultos son tan complicados?», murmuró. «¿Por qué no pueden simplemente decir lo que sienten?». Esa pregunta, en su sencillez, resonó en Valeria mientras regresaba a su habitación. ¿Qué era lo que sentía exactamente por Sebastián Herrera? Admiración, ciertamente. Respeto por su devoción hacia Diego. Y quizás algo más, algo que había estado creciendo silenciosamente, sin permiso, como las enredaderas que trepaban por los muros de la hacienda. Desde su ventana, vio a Sebastián caminar por el jardín, deteniéndose precisamente bajo el caramanchao donde habían conversado esa tarde. Lo vio tocar la madera desgastada con una reverencia casi dolorosa, como si el simple acto de permitirse sentir fuera una vulnerabilidad demasiado grande. Aquella noche, mientras la luna llena bañaba la hacienda con su luz plateada, 2 personas contemplaban el mismo cielo desde ventanas diferentes, unidos por lazos invisibles que se fortalecían día a día, a pesar de las dudas, a pesar del miedo, a pesar del pasado. Septiembre llegó con lluvias torrenciales que transformaron los jardines de la hacienda Herrera en una sinfonía de verdes intensos y flores resplandecientes. El embarazo de Valeria entraba en su 6º mes, y su figura redondeada se había convertido en parte del paisaje cotidiano de la mansión, despertando una ternura inusitada, incluso en Rosa, quien ahora insistía en prepararle tés especiales para fortalecer al bebé. Los preparativos para el viaje a Suiza avanzaban con rapidez. Sebastián pasaba largas horas al teléfono, organizando consultas, reservando alojamiento y discutiendo detalles médicos en un alemán fluido que sorprendió a Valeria la primera vez que lo escuchó.
Diego, por su parte, alternaba entre la excitación ante la posibilidad de un tratamiento revolucionario y el nerviosismo por enfrentarse a lo desconocido. Aquella mañana de jueves, mientras Valeria ayudaba a Diego con sus ejercicios en la sala de fisioterapia que Sebastián había acondicionado especialmente, Rosa apareció en la puerta con expresión preocupada. «Señorita Valeria, hay alguien preguntando por usted en la entrada», dijo con tono cauteloso. «Un hombre, dice que es un conocido suyo». Algo en la manera en que Rosa pronunció «conocido» hizo que Valeria sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Diego la miró con curiosidad mientras ella se secaba las manos en la toalla. «Continúa con las repeticiones que te mostré», le indicó, esforzándose por mantener un tono despreocupado. «Vuelvo enseguida». El vestíbulo principal, con sus altos techos y suelos de mármol, amplificaba cada sonido, incluso el de su corazón que ahora latía con fuerza contra sus costillas. Al girar la esquina, lo vio de espaldas. Aquella postura despreocupada, los hombros anchos, el cabello oscuro ligeramente más largo de lo que recordaba. No necesitaba ver su rostro para reconocerlo. «Ricardo», pronunció su nombre como quien nombra a un fantasma. Él se volvió con una sonrisa que en otro tiempo la habría hecho temblar, pero que ahora solo le producía una nauseabunda sensación de alerta. «Valeria, mi amor», respondió, avanzando hacia ella con los brazos abiertos. «Mírate, estás preciosa». Ella retrocedió instintivamente protegiendo su vientre con un gesto inconsciente. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?» La sonrisa de Ricardo flaqueó, pero se recuperó rápidamente. «¿Así recibes al padre de tu hijo?», preguntó con un tono dolido que sonaba ensayado. «Me costó encontrarte, pero nunca dejé de buscarte. He cambiado, Valeria. Quiero responsabilizarme, ser parte de la vida de nuestro bebé». Cada palabra sonaba hueca, falsa, como las promesas que había hecho y roto meses atrás. Valeria sintió que le faltaba el aire. «Deberías irte», logró decir. «No hay nada para ti aquí». La expresión de Ricardo cambió imperceptiblemente, endureciéndose. «¿Así que es verdad?». Su mirada recorrió el lujoso vestíbulo. «¿Te has convertido en la enfermera personal de un millonario? No perdiste el tiempo, ¿ve?». Valeria se irguió, encontrando fuerzas en la indignación. «No tienes derecho a juzgarme. Tú me abandonaste cuando más te necesitaba». «Estaba asustado», replicó él acercándose nuevamente. «Cometí un error, pero ahora estoy aquí, por ti, por nuestro hijo». El sonido de pasos firmes interrumpió la conversación. Sebastián apareció en el umbral, su figura imponente proyectando una sombra alargada sobre el mármol. «¿Todo bien, Valeria?», preguntó, usando deliberadamente su nombre de pila por primera vez. Ricardo evaluó a Sebastián con una mirada calculadora. «Usted debe ser el señor Herrera», dijo extendiendo una mano que Sebastián no tomó. «Ricardo Mendoza, el padre del bebé que Valeria está esperando». Un silencio tenso se extendió entre los tres, roto únicamente por el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. «Señor Mendoza», respondió finalmente Sebastián con una frialdad cortés, «parece que su visita ha alterado a la señorita Cruz. Le agradecería que se marchara». Ricardo sonrió con desdén. «¿Así que ahora tienes un protector, Valeria?», se volvió hacia Sebastián. «Solo quiero hablar con la madre de mi hijo. Tengo derechos». «Los derechos se ganan», intervino Valeria, la voz más firme ahora. «Y tú renunciaste a ellos cuando me dejaste sola». El rostro de Ricardo se endureció. «Esto no termina aquí», advirtió retrocediendo hacia la puerta. «Ese bebé es mío, y un juez estará de acuerdo conmigo. Volveré con un abogado la próxima vez». La puerta se cerró tras él con un golpe seco que pareció resonar en los huesos de Valeria. Sus piernas temblaron, y de no ser por el brazo de Sebastián que la sostuvo, podría haber caído. «Siéntate», dijo él suavemente, guiándola hacia un sillón cercano. «Rosa, trae un té para Valeria, por favor». La mujer que había presenciado toda la escena desde las sombras asintió y desapareció hacia la cocina. «Lo siento», murmuró Valeria cuando quedaron solos. «No sabía que vendría. No sé cómo me encontró». Sebastián se arrodilló frente a ella, sus ojos oscuros fijos en los suyos, con una intensidad que la dejó sin aliento.
No tienes que disculparte, dijo con firmeza, y no tienes que enfrentar esto sola. Valeria sintió que las lágrimas, contenidas hasta entonces por el shock, comenzaban a fluir. Tiene razón en una cosa, susurró. Es el padre biológico. Un juez podría... No, la interrumpió Sebastián. Un hombre que abandona a su familia no merece llamarse padre. Y Mauricio es uno de los mejores abogados del país. Si ese hombre quiere pelear, encontrará más de lo que espera. Rosa regresó con el té, y mientras Valeria lo bebía a pequeños sorbos, Sebastián se mantuvo a su lado, una presencia sólida y reconfortante. «¿Cómo está Diego?», preguntó finalmente, recordando que lo había dejado en mitad de sus ejercicios. «Preocupado por ti», respondió Sebastián con una pequeña sonrisa. «Quería venir a verte, pero le dije que necesitabas un momento». Valeria asintió agradecida mientras secaba sus lágrimas con un pañuelo que Rosa le había ofrecido. «Deberías descansar», sugirió Sebastián. «Ha sido una conmoción». Pero ella negó con la cabeza. «Prefiero continuar con la rutina normal», dijo, incorporándose. «No quiero que Diego se preocupe más de lo necesario». Sebastián la contempló con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo que Valeria no se atrevía a nombrar. «Eres una mujer extraordinaria, Valeria Cruz», dijo finalmente, y el modo en que pronunció su nombre completo sonó como una promesa. Los días siguientes a la aparición de Ricardo transcurrieron en un estado de suspensión, como si la hacienda contuviera el aliento a la espera de la próxima amenaza. Sebastián había contratado discretamente seguridad adicional, y Mauricio Ortega, su abogado y amigo de confianza, se había instalado temporalmente en una de las habitaciones de invitados para trabajar en la situación. El despacho de Sebastián se había convertido en un centro de operaciones, donde él y Mauricio pasaban largas horas discutiendo estrategias legales. Valeria, aunque invitada a participar, prefería mantenerse al margen, concentrando sus energías en Diego y en prepararse para el inminente viaje a Suiza. Aquella tarde, mientras organizaba la documentación médica de Diego, escuchó voces elevadas provenientes del despacho. Aunque intentó no prestar atención, fragmentos de la conversación llegaron hasta ella. «Investigación exhaustiva», decía Mauricio. «No tiene recursos para una batalla legal prolongada, pero es persistente. Y tiene antecedentes de comportamiento manipulador. ¿Qué opciones tenemos?». La voz de Sebastián sonaba tensa, controlada. «Legalmente, si establece la paternidad, tendría ciertos derechos». Valeria se alejó, incapaz de seguir escuchando. La sola idea de que Ricardo pudiera tener algún control sobre su bebé le provocaba una angustia física que se manifestaba en pequeñas contracciones. Respiró profundamente, intentando calmarse por el bien de la criatura. Buscando aire fresco, salió al jardín trasero donde el cielo se oscurecía con amenazantes nubes de tormenta. El viento agitaba las copas de los árboles, creando un susurro inquieto que reflejaba su propio estado de ánimo. «No deberías estar aquí afuera». La voz de Sebastián la sobresaltó. «Parece que va a llover con fuerza». Se volvió para encontrarlo a unos pasos de distancia, su rostro marcado por la preocupación y algo más que no supo identificar. «Necesitaba pensar», respondió simplemente. Sebastián se acercó, deteniéndose a su lado para contemplar el cielo turbulento. «Mauricio ha estado investigando», dijo después de un momento. «Ricardo tiene un historial complicado, deudas, trabajos inestables. No es el tipo de hombre que busca responsabilizarse por un hijo, a menos que obtenga algo a cambio». Valeria cerró los ojos, las palabras confirmando sus propias sospechas. «Lo sé», murmuró. «Siempre fue así. Calculador, siempre buscando ventaja». «¿Por qué ahora?», preguntó Sebastián con suavidad. «¿Por qué aparecer después de meses?». Valeria se encogió de hombros, un gesto que pretendía ser despreocupado, pero que no logró ocultar su dolor. «Quizás se enteró de dónde trabajo», respondió. «¿De quién eres tú?». No sería la primera vez que Ricardo ve una oportunidad de obtener dinero. Las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas y espaciadas, presagiando el aguacero que se aproximaba. «Deberíamos entrar», sugirió Sebastián. Pero antes de que pudieran moverse, el cielo pareció abrirse,
desatando una cortina de agua que los empapó instantáneamente. Sin pensarlo, Sebastián tomó su mano y la condujo hacia el viejo Caramanchao, el refugio más cercano. Bajo el techo de madera y enredaderas, protegidos parcialmente de la lluvia, Valeria no pudo evitar reír ante lo absurdo de la situación. Su cabello goteaba sobre su rostro y el vestido se le adhería al cuerpo, delineando su vientre redondeado. «Lo siento», dijo Sebastián pasándose una mano por el cabello empapado. «Debí insistir en que entráramos antes». «No lo sientas», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. «A veces es bueno que la lluvia nos recuerde que no podemos controlarlo todo». Algo en sus palabras pareció resonar en él. La miró con una intensidad que hizo que el aire entre ellos pareciera cargado de electricidad, como la tormenta que rugía a su alrededor. «Valeria», comenzó, su voz apenas audible sobre el repiqueteo de la lluvia. «No permitiré que ese hombre te haga daño, ni a ti ni al bebé». Había una firmeza en su declaración que iba más allá de la promesa de protección legal. «¿Por qué?», preguntó ella, necesitando escuchar las razones. «¿Por qué te preocupas tanto por nosotros?». Sebastián dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ellos a casi nada. «Porque desde que llegaste a esta casa algo ha cambiado», respondió con una honestidad que parecía costarle esfuerzo. Diego sonríe de nuevo. Rosa tararea mientras trabaja. Y yo... Se detuvo, como si las palabras que necesitaba decir estuvieran atrapadas en algún lugar profundo que había mantenido sellado durante demasiado tiempo. «¿Tú qué?», insistió ella, su corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «Yo vuelvo a sentir», completó finalmente. No sabía cuánto había dejado de sentir hasta que apareciste. La lluvia caía con fuerza renovada, creando una cortina de agua alrededor del Caramanchao que los aislaba del mundo, como si el universo les concediera un momento de intimidad perfecta. «Tengo miedo», confesó Valeria, la vulnerabilidad desnuda en su voz. «No solo de Ricardo, de todo, de fallar como madre, de no ser suficiente para este bebé, ¿De qué más?», preguntó él cuando ella se interrumpió. «De lo que estoy empezando a sentir por ti», completó en un susurro, «porque no sé si es real o solo mi necesidad de seguridad en medio de todo este caos». Sebastián llevó una mano a su mejilla, un gesto tan tierno que casi la hace llorar. «Lo que siento por ti es lo más real que he experimentado desde que perdí a Elena», dijo con voz ronca, «y me aterra igualmente». El bebé escogió ese preciso momento para moverse, una patada fuerte que hizo que Valeria jadeara. Sin pensarlo, tomó la mano de Sebastián y la guió hacia su vientre. «Está bailando», sonrió. La expresión de asombro en el rostro de Sebastián, al sentir el movimiento bajo su palma, fue tan pura, tan llena de maravilla, que algo se desató dentro de Valeria. Todas las dudas, los miedos que había estado acumulando desde la aparición de Ricardo, parecieron disolverse bajo la calidez de aquella mano grande y fuerte sobre su vientre. «No estás sola, Valeria», murmuró Sebastián, su rostro ahora tan cerca que podía sentir su aliento. «No mientras yo viva». La lluvia seguía cayendo, incansable, cuando sus labios finalmente se encontraron en un beso suave, tentativo, como el primer rayo de sol después de una tormenta interminable. Un beso que sabía a promesas, a segundas oportunidades, a un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar hasta ahora. Cuando se separaron, algo había cambiado irrevocablemente. La hacienda seguía siendo la misma. La lluvia continuaba cayendo. Ricardo seguía siendo una amenaza en el horizonte. Pero dentro del refugio frágil y perfecto que habían creado, Valeria supo con inquebrantable certeza que ya no enfrentaría ninguna de esas tormentas sola. El sobrecolor crema sobre la mesa del comedor parecía inofensivo, pero Valeria sabía que su contenido podía cambiar todo. La citación judicial que Ricardo había prometido finalmente había llegado, solicitando pruebas de paternidad y derechos de visita. «Es solo el primer movimiento», explicó Mauricio, mientras Sebastián permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz dorada del atardecer. «Una táctica intimidatoria común en estos casos. Tenemos opciones». Valeria asintió, agradecida por la presencia tranquilizadora del abogado.
En las 2 semanas transcurridas desde el beso en el Caramanchao, Sebastián había sido un apoyo inquebrantable. Pero ahora, mientras contemplaba el documento legal con su nombre impreso en tipografía fría e impersonal, el miedo amenazaba con abrumarla nuevamente. «¿Qué opciones exactamente?», preguntó esforzándose por mantener la compostura. Mauricio se acomodó las gafas con gesto profesional. «Podemos responder con nuestra propia petición, cuestionar sus motivaciones, señalar el abandono previo. También podemos solicitar que cualquier prueba de paternidad se realice después del nacimiento, citando riesgos para el embarazo. Eso nos daría tiempo. Tiempo para el viaje a Suiza», añadió Sebastián volviéndose finalmente hacia ellos. «La clínica ha confirmado que aceptan a Diego en el programa. Salimos en 3 semanas». Un silencio cargado de significado llenó la habitación. La coincidencia de fechas no era casual. La citación había llegado precisamente cuando los planes para Suiza se concretaban. Diego entró en ese momento, su silla de ruedas produciendo un suave zumbido sobre el suelo de madera. Se detuvo al percibir la tensión en el ambiente, sus ojos inteligentes evaluando la situación. «¿Es él otra vez?», preguntó directamente. «¿El tipo que dice ser el padre del bebé?». Valeria intercambió una mirada con Sebastián. No habían ocultado la situación a Diego, considerando que era lo suficientemente maduro para entender y que merecía saber qué estaba sucediendo en su hogar. «Sí», respondió ella con honestidad. «Ha solicitado una prueba de paternidad». Diego frunció el ceño, sus dedos tamborileando sobre el reposabrazos de su silla. «Pero no quería al bebé antes, ¿verdad?». Su indignación era palpable. «Te abandonó cuando lo necesitabas». «Las personas cometen errores, Diego», respondió Valeria suavemente. «Aunque en este caso, no creo que sus intenciones sean sinceras». El muchacho asintió como si confirmara algo que ya sabía. «Como sea, no importa», declaró con sorprendente firmeza. «Nosotros cuidaremos de ti y del bebé. Somos tu familia ahora». La simplicidad de su declaración, la naturalidad con que incluía a Valeria y al bebé en ese «nosotros», hizo que algo cálido se expandiera en su pecho. Sebastián se acercó a su hijo, colocando una mano sobre su hombro, con orgullo evidente. «Exactamente», confirmó. Mauricio carraspeó recordándole su presencia. «Técnicamente el señor Mendoza tiene derecho a solicitar estas pruebas», continuó con tono profesional. «Pero podemos construir un caso sobre su abandono previo y sus posibles motivaciones económicas. Las cartas que envió rechazando la responsabilidad serán cruciales». Valeria parpadeó, confundida. «No conservé ninguna carta», dijo. «Nuestra ruptura fue en persona. Me dijo que no estaba listo para ser padre y desapareció». Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Mauricio. «Eso complica las cosas. Será su palabra contra la de él». «No necesariamente», intervino Rosa desde la puerta, sobresaltándolos a todos con su presencia silenciosa. «El día que ese hombre vino, grabé la conversación con mi teléfono». Todos la miraron con asombro. «No confié en él desde que lo vi», explicó la mujer con sencillez. «Mi hija pasó por algo similar. Aprendí a ser precavida». Sebastián sonrió por primera vez desde que llegó la citación. «Rosa, eres extraordinaria». La mujer se encogió de hombros, pero un ligero rubor coloreó sus mejillas. «Haré copias de la grabación», ofreció Mauricio, su expresión considerablemente más optimista. «Esto podría cambiar completamente nuestra estrategia». Mientras los demás discutían detalles legales, Valeria se excusó para tomar aire en la terraza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, en un espectáculo que nunca dejaba de maravillarla. Sintió pasos detrás de ella y supo, sin necesidad de volverse, que era Sebastián. «¿Estás bien?», preguntó él colocándose a su lado. «Tengo miedo», admitió permitiéndose ser vulnerable. «No del proceso legal, sino de lo que Ricardo podría hacer si se desespera. Lo conozco, Sebastián. No aceptará perder fácilmente». Él tomó su mano con delicadeza, entrelazando sus dedos con los suyos. «No estás sola en esto», recordó con voz firme. «Y no es solo por lo que hay entre nosotros. Aunque no existiera ese sentimiento, seguiría protegiéndote, a ti
y al bebé. Valeria asintió, apretando su mano en respuesta. El peso del sobre seguía presente en su mente, pero ahora se sentía capaz de soportarlo. Suiza, murmuró, cambiando de tema. ¿Realmente crees que podrían ayudar a Diego? Sebastián miró hacia el interior de la casa, donde su hijo conversaba animadamente con Mauricio. Quiero creerlo, respondió con honestidad. Por primera vez en 3 años me permito tener esperanza, y es gracias a ti. Sus ojos se encontraron y en ellos Valeria vio reflejada la misma mezcla de miedo y esperanza que sentía en su propio corazón. Había batallas por delante, algunas que apenas comenzaban, pero mientras contemplaban juntos el atardecer, envueltos en un silencio cómplice, supo que ninguno de los dos lucharía solo nunca más. El aeropuerto de Ciudad de México bullía de actividad mientras Sebastián completaba los trámites para su vuelo a Zúrich. Diego, en su silla de ruedas adaptada, observaba fascinado el ir y venir de viajeros de todas partes del mundo, mientras Valeria, con su embarazo de 7 meses claramente visible bajo su vestido holgado, repasaba mentalmente todo lo que habían empacado. La batalla legal con Ricardo había quedado temporalmente en suspenso gracias a la habilidad de Mauricio, quien había conseguido un aplazamiento, argumentando que el estrés de un juicio podría poner en riesgo el embarazo. La grabación de Rosa había resultado crucial, revelando las verdaderas intenciones de Ricardo y su admisión implícita del abandono previo. Pasajeros del vuelo LX-139, con destino a Zúrich, embarque por puerta 23, anunció una voz metálica por los altavoces. Sebastián se acercó a ellos con los documentos en mano. Todo en orden, informó. Embarcaremos primero por la asistencia especial para Diego. El muchacho sonrió con anticipación. Era su primer viaje al extranjero desde el accidente, y la emoción eclipsaba cualquier nerviosismo por el tratamiento experimental que les esperaba. ¿Nerviosa?, preguntó Sebastián a Valeria mientras avanzaban hacia la puerta de embarque. Ella negó con la cabeza, aunque su corazón latía con fuerza. Curiosamente, no. Siento que estamos exactamente donde debemos estar. El vuelo transcurrió con tranquilidad, con Diego durmiendo gran parte del trayecto y Sebastián alternando entre revisar documentos de la clínica y observar a Valeria mientras ella leía o descansaba. En uno de esos momentos de calma, cuando las luces de la cabina estaban atenuadas y la mayoría de pasajeros dormía, Sebastián sacó discretamente una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Quería mostrarte algo», murmuró abriendo la caja para revelar una delicada pulsera de plata con un símbolo que parecía representar raíces entrelazadas. Valeria contuvo la respiración, reconociendo el gesto por lo que era. No una propuesta formal, pero sí una promesa. «Es hermosa», susurró, tocando suavemente el intrincado diseño. «La compré hace semanas», confesó él. «Antes de todo esto, antes incluso de atreverme a admitir lo que sentía por ti». Sus miradas se encontraron en la penumbra de la cabina, más elocuentes que cualquier palabra. «¿Qué significa el símbolo?», preguntó ella, aunque algo en su interior ya lo intuía. «Raíces», confirmó Sebastián. «En la cultura maya representan la conexión entre generaciones, la familia que se construye más allá de la sangre». Me pareció apropiado. Con infinita ternura, tomó la muñeca de Valeria y colocó la pulsera, que se ajustó perfectamente como si hubiera sido diseñada específicamente para ella. «No es un anillo», aclaró casi disculpándose. «Todavía no. Quiero hacer las cosas correctamente, cuando todo esto haya pasado». Valeria sintió un nudo en la garganta mientras admiraba cómo la plata brillaba tenuemente bajo la luz indirecta. «Es perfecto», respondió, entrelazando sus dedos con los de él. «Justo como debe ser». Zúrich los recibió con un cielo sorprendentemente despejado para ser octubre y un aire fresco que resultó revitalizante después del largo vuelo. El apartamento que Sebastián había alquilado cerca de la clínica era amplio y adaptado para las necesidades de Diego, con grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas de los Alpes en la distancia. La primera visita a la clínica estaba programada para el día siguiente, y mientras Diego descansaba del viaje,
Valeria y Sebastián compartieron un momento de tranquilidad en el balcón, contemplando cómo el sol se reflejaba en las aguas cristalinas del lago. «Gracias por estar aquí», dijo Sebastián rompiendo el confortable silencio, «por creer en la recuperación de Diego cuando yo apenas me atrevía a soñarlo». Valeria sonrió, llevando inconscientemente una mano a su vientre donde el bebé se movía con energía. «Gracias a ti por darnos un hogar cuando más lo necesitábamos», respondió. «Por vernos como personas, no como problemas». Sebastián se acercó, abrazándola por detrás con una ternura que contrastaba con su habitual reserva. «Cuando perdí a Elena», comenzó, su voz apenas un susurro junto a su oído, «creí que nunca volvería a sentir. Me concentré en Diego, en mantener funcionando el negocio, en sobrevivir día a día, pero no vivía realmente». Valeria se recostó contra él, ofreciendo consuelo silencioso mientras él continuaba. «Y entonces llegaste tú, con tu fuerza tranquila, tu compasión, tu forma de ver más allá de las apariencias». Hizo una pausa. «Despertaste algo que creí muerto, no solo en mí, sino en toda la casa, en Diego, incluso en Rosa». Se volvió entre sus brazos para mirarlo directamente, conmovida por la vulnerabilidad que veía en sus ojos, habitualmente guardados. «Tengo miedo», confesó Sebastián, «de que las esperanzas para Diego no se cumplan, de que Ricardo encuentre alguna forma de separarnos, de volver a perder lo que amo». Valeria tomó su rostro entre sus manos, un gesto íntimo que parecía natural entre ellos ahora. «El miedo es parte de amar», dijo con suavidad. «Significa que tienes algo precioso que proteger. Pero no podemos dejar que nos paralice». Sebastián cerró los ojos un momento, como absorbiendo sus palabras. «Te amo, Valeria», declaró finalmente, las palabras simples pero cargadas de un peso inmenso para un hombre que había mantenido sus emociones contenidas durante tanto tiempo. «A ti y al bebé que llevas. No importa lo que depare el futuro, eso no cambiará». El bebé pateó con fuerza en ese preciso instante, como si quisiera participar en el momento, arrancándoles una risa compartida que disipó la intensidad. «Creo que también te quiere», sonrió Valeria, guiando la mano de Sebastián hacia el lugar exacto donde se sentía el movimiento. Mientras el sol se ponía sobre Zúrich, dos corazones que habían conocido el dolor y la pérdida se abrían nuevamente a la posibilidad del amor, no con la ingenuidad de la juventud, sino con la valentía consciente de quienes han aprendido el verdadero valor de lo que arriesgan. La Clínica Neurológica Alpina se alzaba entre bosques de pinos con vistas al lago, un edificio ultramoderno de cristal y acero que contrastaba con la serenidad del paisaje suizo que lo rodeaba. Durante las 2 semanas transcurridas desde su llegada, la rutina se había establecido con precisión. Mañanas dedicadas a las sesiones terapéuticas de Diego, tardes de consultas y evaluaciones con especialistas, y noches tranquilas en el apartamento donde Sebastián, Valeria y Diego compartían cenas llenas de conversaciones sobre el futuro. El programa experimental superaba todas las expectativas. El doctor Ferner, un neurólogo de renombre mundial, había desarrollado un tratamiento que combinaba terapia física intensiva, estimulación eléctrica de precisión y un innovador procedimiento con células madre que parecía despertar conexiones nerviosas consideradas irreparables. «Los resultados preliminares son alentadores», explicó el doctor Werner aquella mañana, mostrándoles las imágenes de la última resonancia de Diego. «Hay actividad neural donde antes no existía. Es pequeña, pero significativa». Diego, sentado en la camilla de exploración, con una dignidad impropia de sus 14 años, mantenía su entusiasmo bajo control, como si temiera que mostrar demasiada esperanza pudiera ahuyentar el progreso. «¿Cuándo podríamos ver resultados visibles?», preguntó Sebastián, intentando que su voz no traicionara la emoción que sentía. El doctor Werner ajustó sus gafas con gesto reflexivo. «Cada paciente es diferente», respondió con cautela profesional. «Pero Diego ha respondido excepcionalmente bien a la primera fase. Si continúa así, podríamos ver movimiento voluntario significativo en semanas, no meses». Las palabras quedaron suspendidas en la habitación como una promesa demasiado preciosa para ser pronunciada en voz alta. Valeria, sentada junto a Diego,
Apretó discretamente su mano, un gesto que se había convertido en su código privado de apoyo. Esa tarde, mientras Sebastián asistía a una sesión informativa sobre la siguiente fase del tratamiento, Valeria y Diego aprovecharon para explorar los jardines terapéuticos de la clínica. El otoño pintaba los árboles de ocres y dorados, creando un espectáculo visual que Diego capturaba con la cámara que Sebastián le había regalado al comenzar el tratamiento. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Diego mientras Valeria empujaba su silla por un sendero bordeado de flores tardías. No es solo la posibilidad de volver a caminar, es ver a papá esperanzado otra vez. Valeria sonrió, conmovida por la perspicacia del muchacho. Tu padre te ama profundamente, respondió. Verte progresar es su mayor alegría. Diego tomó otra fotografía antes de responder. No es solo por mí, dijo con aquella franqueza adolescente que siempre la desarmaba. Es por ti también, por ustedes tres. Su mirada se posó brevemente en el vientre de Valeria, donde su hermano o hermana, habían decidido no saber el sexo, crecía saludablemente a pesar del ajetreado viaje. Sé que no es mi hermano biológico, continuó, pero se siente como si lo fuera, como si todos fuéramos familia ya, aunque todavía no sea oficial. Valeria se detuvo, incapaz de contener la emoción ante la sinceridad del muchacho. Diego, yo... Un timbre interrumpió sus palabras. Valeria sacó su teléfono del bolsillo y frunció el ceño, al ver un número desconocido con prefijo mexicano. ¿Valeria Cruz?, preguntó una voz formal cuando respondió. Soy el secretario del Juzgado Familiar de San Miguel de Allende. Tenemos una situación con su caso que requiere atención inmediata. El mundo pareció detenerse mientras escuchaba la explicación. Ricardo había presentado una petición de emergencia, alegando que Valeria había huido del país para evitar las pruebas de paternidad, llevándose al hijo que él reclamaba como propio. Pero eso es absurdo, protestó Valeria. Mauricio Ortega, nuestro abogado, presentó toda la documentación sobre el viaje médico. El señor Mendoza alega que el viaje es una excusa, respondió el secretario. Ha solicitado medidas cautelares que le prohibirían salir de Suiza hasta resolver el asunto. Su presencia sería requerida para una audiencia virtual el próximo lunes. Cuando terminó la llamada, Valeria se encontró temblando de rabia e impotencia. Diego la observaba con preocupación evidente. ¿Qué sucede?, preguntó. ¿Es él otra vez? Valeria asintió, esforzándose por calmarse por el bien del bebé, que respondía a su agitación con movimientos inquietos. Tenemos que hablar con tu padre, dijo finalmente. Y con Mauricio. El apartamento se convirtió en un centro de operaciones improvisado esa noche. Sebastián, en cuanto supo lo ocurrido, contactó inmediatamente a Mauricio en México, quien ya estaba al tanto de la maniobra legal y trabajaba contrarreloj para desmontarla. Es desesperación, explicó Mauricio durante la videollamada. Sabe que no tiene caso y está lanzando acusaciones para ganar tiempo. He presentado una moción para desestimar basada en la evidencia de abandono y la grabación de Rosa. Mientras Sebastián y Mauricio discutían estrategias legales, Diego se acercó discretamente a Valeria, que contemplaba la noche desde la ventana. No te preocupes, dijo con una confianza sorprendente. No podrá separarnos. A pesar de la tensión del momento, Valeria sonrió ante la firmeza de su declaración. Tienes razón, respondió, ajustando la pulsera de plata en su muñeca. Algunas conexiones son demasiado fuertes para romperse. Más tarde, cuando Diego se hubo retirado a descansar y la llamada con Mauricio terminó, Sebastián se unió a Valeria junto a la ventana. Sin palabras, la envolvió en un abrazo que comunicaba más que cualquier discurso elaborado. Deberíamos hablar de algo, dijo finalmente Valeria, armándose de valor. Algo que podría cambiar todo. Sebastián la miró con atención, esperando que continuara. Existe la posibilidad de que Ricardo no sea el padre, confesó en voz baja. Hubo alguien más, justo antes de conocerlo. Un colega del hospital, Esteban. No fue nada serio, apenas un breve romance. Vio cómo Sebastián procesaba la información, su expresión pasando de la sorpresa a la comprensión. ¿Por qué no lo mencionaste antes?, preguntó sin reproche, solo curiosidad. Porque no estaba segura, respondió con honestidad. Las fechas son muy cercanas.
y porque Ricardo siempre asumió que era suyo hasta que decidió que no le convenía. Sebastián tomó sus manos entre las suyas, la expresión serena. «Esto podría cambiar nuestra estrategia legal», dijo pensativamente. «Mauricio debería saberlo». Valeria asintió sintiendo como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Afuera, las primeras nieves de la temporada comenzaban a caer suavemente sobre Zúrich, cubriendo el mundo con un manto de posibilidades nuevas. El lunes amaneció con un cielo despejado sobre Zúrich, un contraste con la tormenta emocional que Valeria sentía mientras se preparaba para la audiencia virtual. En el estudio del apartamento, convertido temporalmente en sala de videoconferencia, Sebastián ajustaba las luces y verificaba la conexión mientras ella repasaba mentalmente los puntos que Mauricio le había aconsejado enfatizar. «Todo saldrá bien», aseguró Sebastián, acercándose para acomodar un mechón rebelde de su cabello. «Mauricio es el mejor, y tenemos la verdad de nuestro lado». Valeria asintió, agradecida por su presencia tranquilizadora. La revelación sobre Esteban había cambiado la estrategia legal, dando a Mauricio nuevas herramientas para contrarrestar las demandas de Ricardo. Sin embargo, la incertidumbre persistía como una sombra. «¿Dónde está Diego?», preguntó, notando su ausencia. «En su sesión matutina», respondió Sebastián. Insistió en mantener su tratamiento a pesar de todo. Dijo que no permitiría que ese idiota interrumpiera su progreso. La expresión de Sebastián se suavizó con orgullo al repetir las palabras de su hijo. «Tiene razón», sonrió Valeria. «No podemos permitir que esto nos detenga». La pantalla del ordenador cobró vida, mostrando primero la oficina de Mauricio en México y luego la sala del juzgado donde el secretario organizaba los documentos para la audiencia. La formalidad del procedimiento, incluso a través de la distancia digital, resultaba intimidante. «Buenos días desde México, Valeria, Sebastián», saludó Mauricio con profesionalismo. «El juez Ramírez presidirá la audiencia. Ricardo y su abogado ya están presentes». La cámara se amplió para mostrar la sala completa, y Valeria contuvo la respiración al ver a Ricardo sentado junto a un hombre de traje gris y expresión calculadora. Aunque intentaba proyectar una imagen de preocupación paternal, había algo en su postura que traicionaba su verdadera naturaleza. La audiencia comenzó con formalidades legales que Valeria apenas registró, concentrada en mantener la compostura mientras el abogado de Ricardo presentaba sus acusaciones. Que había huido para evitar las pruebas, que utilizaba su embarazo como excusa, que planeaba ocultar al niño de su legítimo padre. Cuando llegó su turno de hablar, Valeria se sorprendió por la firmeza de su propia voz. «Vine a Suiza acompañando a Diego Herrera para un tratamiento médico especializado», explicó con claridad. «Todas las autoridades fueron debidamente notificadas, como consta en la documentación que presentó el licenciado Ortega. El juez Ramírez, un hombre de edad avanzada con ojos perspicaces, la escuchaba con atención. «Señora Cruz, ¿reconoce usted al señor Mendoza como el padre de su hijo?». La pregunta, directa y clara, le dio la oportunidad que necesitaba. «No puedo afirmarlo con certeza, su señoría», respondió con honestidad. «Existe otro posible padre biológico». Un murmullo recorrió la sala en México. La expresión de Ricardo se transformó, pasando de la confianza al desconcierto. «Está mintiendo», exclamó olvidando el protocolo. «Intenta confundir al tribunal». «Señor Mendoza, contrólese», advirtió el juez antes de volver a Valeria. «¿Puede explicar esta situación, señora Cruz?». Valeria respiró profundamente, consciente de que cada palabra sería analizada. «Tuve una breve relación con un colega del hospital, Esteban Vega, poco antes de conocer a Ricardo», explicó. «Las fechas son muy cercanas. Nunca lo mencioné antes porque Ricardo asumió automáticamente que el bebé era suyo, hasta que decidió abandonarnos». Mauricio intervino con precisión, presentando un calendario detallado que evidenciaba la posibilidad real de que Esteban fuera el padre biológico. El rostro de Ricardo se ensombreció mientras su abogado intentaba desesperadamente recuperar el control de la situación. «Esto es irrelevante», argumentó. «Mi cliente tiene derecho a saber si es el padre, independientemente de otros candidatos».
Coincido en que es necesaria una prueba de paternidad, concedió Mauricio. Pero solicitamos que se realice después del nacimiento, para evitar riesgos innecesarios al embarazo, y que se incluya también al señor Vega en las pruebas. El juez consideró la petición por un momento antes de asentir. La solicitud me parece razonable, dictaminó. Las pruebas se realizarán después del nacimiento, incluyendo al otro posible padre. Mientras tanto, se levantan todas las medidas cautelares contra la señora Cruz. Pueden continuar su estancia en Suiza sin impedimentos legales. La victoria era evidente, pero lo que realmente impactó a Valeria fue la expresión de Ricardo. Más allá de la frustración por la derrota legal, había verdadero pánico en sus ojos, como si de repente se diera cuenta de que su plan podría desmoronarse completamente. Cuando la conexión se cerró y la pantalla quedó en negro, Valeria y Sebastián permanecieron en silencio un momento, procesando lo ocurrido. «Se acabó», murmuró ella finalmente, «al menos por ahora». Sebastián tomó sus manos entre las suyas. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. «Sé que no fue fácil hablar de Esteban públicamente». Valeria asintió, sorprendida por la ligereza que sentía. «En realidad, fue liberador», confesó, como si finalmente pudiera dejar de cargar con un secreto que ni siquiera sabía que me pesaba tanto. La puerta del apartamento se abrió y el sonido de la silla motorizada de Diego anunció su regreso. Sin embargo, lo que vieron los dejó momentáneamente sin habla. Diego avanzaba con un andador especial, sus piernas sosteniendo parcialmente su peso mientras daba pasos temblorosos pero definidos. «Sorpresa», anunció con una sonrisa radiante. El doctor Werner dijo que estaba listo para intentarlo. Sebastián se quedó paralizado, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera romper el hechizo de ese momento milagroso. Valeria, en cambio, no contuvo las lágrimas que brotaron instantáneamente. «Diego», murmuró Sebastián, su voz quebrándose. «Estás caminando», completó el muchacho, el esfuerzo evidente en su rostro. «Solo unos pasos por ahora, y con mucha ayuda. Pero es un comienzo». El abrazo que siguió fue torpe, delicado, cuidadoso de no desequilibrar a Diego, pero cargado de una emoción tan pura que las palabras sobraban. Valeria los observaba, su corazón tan lleno que parecía a punto de desbordarse, cuando sintió una nueva presencia en la habitación. El doctor Werner sonreía desde la puerta, su habitual reserva profesional momentáneamente abandonada ante la escena. «Quería supervisar personalmente su regreso a casa», explicó. Diego insistió en darles la sorpresa él mismo. «¿Esto es real?», preguntó Sebastián, incapaz de apartar la mirada de su hijo. «¿Permanente? Cada caso es único», respondió el médico con cautela. «Pero Diego ha respondido al tratamiento mejor de lo que esperábamos. Con tiempo y trabajo duro, hay razones para ser optimistas». Mientras Sebastián y el doctor discutían los próximos pasos del tratamiento, Valeria se acercó a Diego, quien se había sentado para descansar. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró, abrazándolo con ternura. «¿Cómo fue la audiencia?», preguntó él, demostrando una vez más su capacidad para pensar en los demás incluso en sus momentos más triunfales. «Bien», respondió ella con una sonrisa. «Parece que Ricardo tendrá que esperar hasta que nazca el bebé para las pruebas. Y para entonces…» Se interrumpió, no queriendo alimentar falsas esperanzas, pero Diego completó su pensamiento. «Para entonces, quizás descubran que no tiene ningún derecho sobre mi hermanito», dijo con sencillez, «y nosotros ya seremos oficialmente una familia». El bebé pateó con fuerza en ese momento, como dando su aprobación a las palabras de Diego, y Valeria sintió que, por primera vez desde que supo de su embarazo, el futuro no era una sombra amenazante, sino una promesa luminosa. Diciembre llegó a Zúrich con su manto blanco, transformando la ciudad en una postal navideña. Tras 3 meses de tratamiento, Diego había progresado hasta poder dar varios pasos sin ayuda, aunque utilizaba la silla para desplazamientos largos. «Nunca he visto a un paciente con semejante fuerza de voluntad», comentó el doctor Werner durante la última evaluación. «El progreso de Diego es excepcional». Sebastián no pudo evitar que sus ojos brillaran con orgullo mientras observaba a su hijo realizar ejercicios
que antes parecían imposibles. ¿Cuál es el próximo paso?, preguntó, su brazo inconscientemente alrededor de la cintura de Valeria, ya en su 8º mes de embarazo. Hemos completado la fase intensiva, explicó el médico. Ahora viene la consolidación, que puede realizarse con supervisión remota. Si todo sigue así, Diego podría caminar con bastones en unos meses. Esta noticia significaba que podían regresar a México, justo a tiempo para que Valeria diera a luz en la hacienda Herrera. Esa noche, mientras empacaban, Diego observaba la nieve caer. ¿Crees que algún día podremos volver a Chile?, preguntó. Para ver las estrellas desde Atacama, como mamá prometió. Por supuesto, respondió Sebastián con una certeza que meses atrás habría sido imposible. Apenas puedas caminar bien, haremos ese viaje. Los 4. Diego sonrió y sacó un pequeño paquete de su mesita. Le compré algo al bebé, confesó. Bueno, técnicamente es para Valeria. Era un broche de plata con un diseño que representaba 3 figuras entrelazadas. Somos nosotros, explicó. Tú, papá y yo conectados, para que el bebé sepa que siempre estaremos unidos. Al día siguiente, mientras terminaban los preparativos, llegó un email que cambiaría todo. Mauricio había descubierto un patrón en Ricardo: acercamiento, abandono y luego extorsión cuando descubría que sus víctimas tenían recursos económicos. Esto es exactamente lo que necesitábamos, declaró Sebastián. Podemos presentar una contrademanda por acoso y extorsión. El vuelo de regreso fue tranquilo. Cuando aterrizaron, Rosa los esperaba con una sonrisa inusual, flores para Valeria y un abrazo para Diego. La hacienda está lista, anunció, y hay una sorpresa esperando. Al llegar, el jardín había sido transformado con guirnaldas de luces. Diego, determinado, se apoyó en sus muletas y caminó hacia la entrada con seguridad inédita. «Bienvenida a casa», dijo Sebastián, tomando la mano de Valeria. «A nuestra casa». En el vestíbulo, decorado con flores y velas, reposaba una pequeña caja de terciopelo azul. Sebastián la tomó y, para sorpresa de Valeria, se arrodilló. «Te prometí hacer las cosas correctamente cuando todo hubiera pasado», dijo con emoción. «Valeria Cruz, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa, de hacer oficial lo que ya sabemos, que somos una familia?» El anillo era sencillo pero elegante, con un diamante flanqueado por 2 zafiros que representaban a Diego y al bebé. «Sí», respondió sin dudar, con lágrimas. «Ahora y siempre». Mientras Sebastián deslizaba el anillo junto a la pulsera de plata, Diego se unió al abrazo. Rosa, disimulando su emoción, se retiró a preparar la cena especial para celebrar no solo su regreso, sino este nuevo comienzo que todos habían anticipado desde hacía meses. Los jardines de la hacienda Herrera resplandecían aquella tarde primaveral. Flores multicolores adornaban el camino hacia el viejo Caramanchao, restaurado y decorado con cintas blancas y bugambillas que formaban un dosel natural. Las sillas en semicírculo aguardaban a los pocos invitados elegidos para compartir el momento más importante en la vida de Sebastián y Valeria. En una de las habitaciones, Rosa ayudaba a Valeria con los últimos detalles. Un sencillo vestido marfil que realzaba su figura, recuperada tras el nacimiento de Lucía, quien dormía plácidamente en su cuna. «Estás hermosa», dijo Rosa con emoción mientras ajustaba la corona de flores silvestres. «La señora Elena estaría feliz de verte así». Era la primera vez que Rosa mencionaba a la difunta esposa de Sebastián en un contexto tan personal. «¿De verdad lo crees?», preguntó Valeria. Rosa asintió, colocando el broche que Diego había regalado. Ella solo quería que fueran felices. Y ahora lo son. Diego entró caminando con un solo bastón, su progreso tan notable que incluso el doctor Werner, quien había viajado desde Suiza para la boda, estaba asombrado. «¿Lista? Papá está tan nervioso que Mauricio tuvo que darle agua». Lucía despertó como presintiendo la importancia del momento. Diego la tomó en brazos con creciente confianza. «Vamos, pequeña, es hora de ver a mamá y papá jurarse amor eterno». Con Lucía ahora en brazos de Rosa y Diego a su lado, Valeria avanzó por el sendero de pétalos mientras una suave melodía de guitarra llenaba el aire. Los invitados eran pocos pero significativos: Mauricio y su esposa.
el doctor Werner y su equipo, amigos de Sebastián, y algunas compañeras del hospital que la habían apoyado. Y allí, bajo el caramanchao donde su historia había comenzado, esperaba Sebastián, su expresión rebosante de emoción al verla aproximarse. La ceremonia fue breve, pero profundamente emotiva, con votos que destilaban la esencia de un amor nacido en circunstancias inusuales, pero fortalecido a través de pruebas. «Te encontré cuando ya no creía en nuevos comienzos», declaró Sebastián. «Trajiste luz donde solo había sombras. Te amo no solo por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo». Valeria respondió con voz temblorosa. «Llegué buscando refugio y encontré un hogar. Me enseñaste que el amor verdadero no es perfecto, es valiente. Te entrego mi corazón para construir juntos una familia basada en el respeto y un amor que crece cada día». Al intercambiar anillos, un rayo de sol atravesó las enredaderas, bañándolos en luz dorada. Diego, sorprendiendo a todos, se levantó sin su bastón y dio 3 pasos firmes para entregarles un pequeño cofre. Un regalo de todos nosotros. Dentro había 3 objetos: la pulsera con el símbolo de raíces, una fotografía de Diego sosteniendo a Lucía y un sobre sellado que contenía los resultados de la prueba de paternidad. Ricardo no era el padre biológico. El caso había sido desestimado definitivamente. «Ya lo sabíamos en nuestros corazones», murmuró Sebastián. «Lucía es nuestra hija, independientemente de la sangre». La celebración fue íntima pero alegre. En un momento tranquilo, Sebastián y Valeria se refugiaron junto a los rosales que Elena había plantado. «¿Eres feliz?», preguntó él, entrelazando sus dedos con los de su esposa. Valeria contempló la escena. Diego mostraba sus progresos al doctor Werner. Rosa sostenía a Lucía mientras conversaba con las enfermeras. Mauricio y su esposa bailaban suavemente. «Más que feliz. Me siento completa». El sol se ponía sobre San Miguel de Allende, recordando aquel primer atardecer, cuando Valeria había llegado con poco más que esperanza. «Cuando perdí a Elena», confesó Sebastián, «creí que mi capacidad de amar había muerto con ella. Me equivoqué. El corazón tiene capacidad infinita para sanar, para amar de nuevo. El amor verdadero nunca se pierde», respondió Valeria. «Solo se transforma, encuentra nuevos caminos, como las raíces de estos rosales, invisibles pero inquebrantables». A lo lejos, Diego dio varios pasos sin apoyo, recibido por aplausos. Su rostro reflejaba el milagro de su recuperación. Y así, bajo el mismo cielo que había presenciado su primer encuentro, la familia Herrera Cruz celebraba no solo un matrimonio, sino el nacimiento de algo más grande. Una familia construida desde las cenizas de la pérdida y la valentía de volver a creer. Una familia con raíces entrelazadas, profundas e inquebrantables, que florecería durante muchos años por venir. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.